Ok, está grabando. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todo el auditorio que nos está siguiendo aquí en este programa de Huérfanos de Crisol. Hoy en una producción en coordinación con Aníbal Salazar Asociados a opinión.com, y en esta ocasión a su amigo Enrique Pimentel, servidor Diego de Alba Casilla, nos acompaña el colaborador de la revista Crisol, Martín del Campo, abogado, y quien se ha destacado por tener el gusto de la lectura, algo que en estos tiempos de la posmodernidad pareciera que escasea. Sin embargo, hay millones de seguidores. Martín del Campo se ha caracterizado por realizar colaboraciones en la revista Crisol Hoy sobre literatura, como ya mencioné, pero en específico sobre la novela negra. La novela negra, que suele ser entendida como una novela policíaca en la que su enfoque es realista y con matices sociopolíticos en algunos casos, y donde también se refleja el mundo gangsteril y la criminalidad organizada en ambientes sórdidos y violentos. La novela negra, pues tiene su origen, su definición, por Raymond Chandler en un ensayo El simple arte de matar. Y de ahí también en el francés como noir o negro, y se le ha dado a este subgénero como una definición de una novela criminal, en donde no solamente no importa el desarrollo en mismo, sino lo que interesa mucho es la construcción del personaje en el cómo va construyéndose en la narrativa. Mi estimado Enrique, ¿quieres agregar algo? Pues yo creo que la introducción ha sido muy puntual. Probablemente después de Chandler, uno de los que desarrollan la novela negra viene a ser Dashiell Hammett, el famoso autor del Halcón Maltés, que además hay por ahí con Hammett películas que estelarizaba Humphrey Bogart y que por ahí podríamos también abordar. Pero a mí me gustaría, bueno, además agradecerle a Martín que hoy nos acompañe. Martín, el primera colaboración que ahí nos mandaste fue sobre Donna León, una escritora. Ella es americana, Martín, no es inglesa y vive en Venecia y es maestra de literatura o maestra de arte. Por ahí es un caso. Ella es norteamericana y está radicada en Venecia desde hace mucho tiempo. Inclusive uno de sus libros, que a la fecha son 30, ¿sí? Pide ella que pueden ser traducidos a cualquier idioma, menos al italiano. ¿Por qué? Porque les pega durísimo en sus novelas. Esto es una cosa muy importante. Como sabemos, pues ella transfiere sus propias experiencias familiares, ¿sí? Sus libros están basados en un policía comandante cuya familia es muy, muy interesante. Está casado con una hija de un noble italiano y que además, pues bueno, tiene grandes posesiones y demás. Sin embargo, bueno, ella es una mujer muy culta, da clases también, al igual que Donna León, en la universidad y sobre literatura inglesa. ¿Sí? Es una mujer muy, 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 muy capaz. ¿Sí? Tiene a su detective Guido Brunetti, ¿no? Brunetti. Y nos describe siempre en sus novelas, por ejemplo, cosa que me encanta, lo hemos comentado, que tiene una influencia de Agatha Christie, básicamente, pero también siento que tiene una influencia de Vázquez Montalbán, ¿sí? Con el hecho de que hay siempre recetas de comida y vinos en sus novelas, y siempre nos describe el famoso policía cuando va subiendo a su departamento, ¿sí? Y empieza a sentir los olores de la cocina y dice, hay tal cosa con tal cosa, y bueno, empieza a hacerle agua a la boca y abre la puerta y entonces entra a la cocina y se da cuenta de que su esposa le hizo efectivamente esos manjares, ¿no? Los cuales nos describen todo el tiempo en sus novelas
y bueno, y se nos antoja, ¿no? Comida italiana riquísima, ¿sí? Yo Como recuerdo, sabemos, en esto sí, que estás dime, dime. comentando, en esto que estás comentando, efectivamente, Vázquez Montalbán tiene a un ayudante, ese Biscuter, que es el que le Sí, ayuda a preparar y vienen las recetas. Efectivamente, es una característica muy particular de las novelas de Vázquez Montalbán. Y yo recuerdo, por ejemplo, en la novela que yo leí, gracias a tu recomendación, La muerte en la Fenice, en el teatro, La muerte en el teatro de la Fenice, donde, por ejemplo, recuerdo que cita a una persona, Brunetti, en un café, y entonces están unos sí, en pastelistas el Teatro de ahí, la y Fenice. entonces se tiene que apartar un poco de ir a atender esa cita, porque hay que disfrutar también los pastelitos que están ahí con el café, y entonces me parece que es una homenaje muy, muy bien logrado a la comida italiana y al modo de vida, al modo de ser de los italianos. Siendo ella una extranjera que vive en Venecia, creo que lo logra muy bien, Así ¿no? es. Sí, me parece que por ahí 30 novelas de ella. Tú ya me imagino, ya leíste las 30 Estoy novelas. totalmente de acuerdo. Ya leíste tú las 30 novelas de Donna León. Efectivamente, eh, sí, efectivamente, leí las 30 novelas. Me gusta leer de cada autor el mayor número de libros del mismo para darme una idea clara, ¿sí? De su tendencia. Porque a veces con un libro simplemente no obtienes realmente cómo piensa, cómo va, en fin, te puedes perder un poco, ¿no? Pero al leer varios libros del autor, sabes verdaderamente qué es lo que lo está influenciando, de dónde sale todo eso. Eso es muy importante. Y en Donna León, pues no es la excepción. Y bueno, hablaste de Vázquez Montalbán, lo comentamos, y inclusive tiene Vázquez Montalbán con su Gran Detective, tiene un libro de recetas, donde todas las recetas, y esto pues viene a colación, todas las recetas que ha comentado en sus libros, ¿sí? Están en un solo libro que se llama precisamente Las recetas de Carballo, ¿sí? Que es muy interesante, ¿sí? Sí. Y fíjate que no es En nada fin, más. No es, Dona León, además hay que leerlo en secuencia, ¿eh? Digo, sí. no puede, Yo te iba a comentarte en este apunte de las perdón, recetas. no te escucho ahora sí. Perdón, no sé si me escucho por ahí. Te quería comentar de un libro de un autor alemán que se llama Johannes Mario Simmel. Si de repente se corta. Curiosamente, Simmel tiene un libro que se llama No solo de caviar vive el hombre. Y es un detective Ajá. que también trae recetas y es muy interesante porque es un hombre que lograba sacar información invitando a la gente a comer y vienen las recetas ahí en los libros, como aquella novela de Laura Esquivel, como Agua para Chocolate, que venían las recetas. Ah, En buenísimo este el libro, libro. Qué bárbaro. en este libro de Simmel, de No solo de caviar vive el hombre, viene también, comparte la gastronomía con la trama detectivesca. Oye, y tú después comentaste un libro mexicano, El complot Sí. mongol, que es un Creo, libro de culto. ¿Por qué? como sabemos, bueno, o para los que no lo sepan, este libro cumplió 30 años Uh -huh. de ser editado por primera vez hace pocos meses. Es un libro de Rafael Bernal. El complot mongol opaca toda la obra de Bernal. Es una maravilla. Yo me atrevo a decir que si Hollywood hubiera descubierto el complot mongol y le hubieran puesto un Humphrey Bogart, no sé, y el personaje de la China, Martita Wong, alguna otra artista célebre, en este momento sería una película de culto, ¿sí? Como El alcohol maltés, por ejemplo. Sin embargo, bueno, como ya mencionaste, se han hecho dos películas en México, una en los años 70 con Pedro Armendáriz y Blanca Sánchez, la cual es bastante mala. No la Muy mal. recomiendo ni verla, no perder el tiempo. La segunda película se hizo en el 2019, pero aunque pues bastante hicieron
y verdaderamente le echaron muchas ganas. El casting no fue el adecuado. Tenemos a un Eugenio Derbez, por ejemplo, haciendo la del secretario de Gobernación, en un plan serio y demás, y a Chabelo del comandante. Como que no, la verdad. Y ahí es donde se pierde muchísimo sobre la película. Está esta Bárbara Mori, que la hace de la Bárbara China. Mori, que es precisamente quien la hace de Martita Wong. Sí, una mujer muy guapa, pero los otros personajes realmente que no quedan a deber, estoy de acuerdo contigo. Sí, no. Quedan a deber, efectivamente. Sin embargo, el libro es totalmente recomendable, es una maravilla. A mí me encanta la parte donde están en el departamento después de que matan a la americana. Recordemos que le han cortado parte de la cabeza, está ahí en el sillón, y están esperando que regresen los chinos o quien estén, y están el representante de la KGB, el de la CIA y nuestro amado policía. ¿Sí? Y esa relación es muy interesante, ¿sí? Cómo se da y demás. Muy interesante. Es una parte de la novela que es medular, ¿sí? Y sumamente interesante. ¿Sí? Es totalmente recomendable el complot mongol. El complot mongol. De lo mejor que tenemos, ¿sí? Y bueno, no olvidemos que hay otros autores mexicanos, ¿sí? Como Elmer Mendoza, ¿sí? O Paco Ignacio Taibo II, que sabemos que con su tiene fácilmente 10 o 12 novelas. 10 novelas por ahí, 10 novelas. 10 novelas con Velascoarán Shane, su detective. Héctor Velascoarán Shane. ¿Te acuerdas que Paco Ignacio Taibo sacó las primeras 4 novelas con su detective independiente mexicano, Héctor Velascoarán Shane, y en la cuarta novela lo mata o lo deja tirado en un charco lleno de sangre? Así es. Y luego va a dar una conferencia en la Universidad de Zacatecas, y entonces le dicen que no le perdonan haber matado a Velascoarán. Efectivamente. Y entonces tiene que sacar una quinta novela, o cuarta novela. Lo tiene que revivir. Lo tiene que revivir porque lo dejó. Además, es muy interesante porque en cada novela lo va lastimando, aparece tuerto en la segunda o en la tercera porque ya le volaron un ojo, luego va cojo, siempre enamorado de la chica de la cola de caballo. El tema interesante es que cuando va a dar la conferencia a Zacatecas, los estudiantes y los maestros le dicen, no, tiene usted que traernos de regreso a Velascoarán, y escribe una novela que se llama Bajo la misma ciudad y bajo la misma lluvia, creo que es el título. Efectivamente. Donde aparece Velascoarán en el hospital y entonces vuelven las andanzas de Velascoarán. Por ahí hay una serie de películas que creo que hizo Sergio Goyri, o quién es el que hizo. Efectivamente. Goyri, la verdad no, nada que ver con lo maravilloso de la novela. Aquí hay una particularidad y creo que es importante con el tema de nuestro detective. Paco Ignacio Taibo lo centra todo en la Ciudad de México, en lo que era precisamente el Distrito Federal de los años 60, 70. Inclusive, en una de las novelas va a concursar al programa de los 64,000 pesos y se gana los 64,000 pesos, con lo cual se compra un Volkswagen y demás. Y esto es muy interesante. Todo se centra dentro de la Ciudad de México. Y les puedo decir que quien haya vivido en esa época en la Ciudad de México va a encontrar muchas referencias. Por ejemplo, nos cuenta Pablo Ignacio Taibo, nos dice, tomaba el Mariscal Sucre. O sea, era una línea de camiones que iba de tal punto a tal punto. Cuando yo estaba en la preparatoria, tomaba ese camión. O, por ejemplo, nos habla de una taquería que estaba en Avenida Veracruz, ¿sí? En la cual se iba a echar sus tacos nuestro detective. Yo te puedo decir que en lo personal, yo fui a esa taquería varias veces. Entonces, sus referencias son todas en relación a la Ciudad de México. ¿Sí? Y es muy interesante, muy interesante. Bueno, no así la última novela. La última novela que es precisamente... Adiós Madrid. Adiós Madrid, sí. Adiós ahí Madrid. Ya no, ahí ya
está manejando otra situación muy diferente. Se sale un poco de lo que, de la narrativa que él había defendido durante sus primeros 9 libros, ¿no? Y luego, bueno, sí, tampoco... hay un tomo, Martín, del Fondo de Cultura, sí, sí, es del Fondo de Cultura Económica, pero hay un tomo donde viene todo Velasco Arán, los 10 libros en un solo tomo, donde lo pueden encontrar quienes, nuestros colaboradores o la gente que nos vea, nuestros compañeros de la revista interesados en la novela negra. Hay un solo tomo de toda la obra de Paco Ignacio de novela negra. Paco Ignacio tiene otros libros de novela negra que inclusive han ganado varios premios. Por ejemplo, Así es. de Macario. Hay varios libros que yo recuerdo por ahí, inclusive algunos, Pereira, otro colaborador, los ha comentado en Crisol, pero del detective independiente Héctor Corán Shane son 10 y están ya todos en un solo tomo, por ahí. Así es. ¿Y qué te parece la obra Así de es. Elmer Mendoza, el otro mexicano que tiene una obra importante en novela negra? De Elmer Mendoza, sí, creo que es muy importante, pero estamos hablando de una novela negra que se está basando mucho, diría yo, ¿qué tan negra es la de Elmer? Estamos hablando de una narconovela negra. ¿sí? Narconovela negra, diría yo. Esto pues está radicada en el norte del país, evidentemente, en Culiacán, básicamente, y nos narra, creo yo, estamos hablando un poco de la reina del Pacífico, eso es lo que da a entender, ¿sí? Es muy interesante, su detective es el Edgar el Zurdo Mendoza. Mendieta, ¿sí? el zurdo Mendieta. El zurdo Mendieta, perdón, el zurdo Mendieta, Mendoza, no, Mendieta, el zurdo Mendieta, que es muy interesante y muy ameno. Muy recomendable, ¿sí? Aunque, bueno, insisto, no es una novela del género negro totalmente, ¿no? Más violenta, ¿no? Mucho más violenta. Totalmente violenta, sí, muy violenta, porque estamos hablando de temas del narco y demás, ¿sí? Sí. Básicamente, pues esos son nuestros autores mexicanos. Realmente la novela negra en México no ha tenido, pues realmente el escenario que se merece, ¿no? ¿Sí? Como en otros países. Y ahí, bueno, hablando de otros países, como podemos hablar, bueno, de España o de Suecia, ¿sí? Donde Suecia, bueno, pues todos sabemos que se habla mucho de Larsen, ¿sí? Que se dice, bueno, hay un parteaguas antes y después de Larsen. Sí, no, porque antes de Larsen ya estaba Adler Olsen o estaba Henning Mankell con el fabuloso detective Wallander. Oye, además, yo recuerdo que Netflix tuvo una serie del detective Wallander, porque es con W, que esterilizaba Kenneth Branagh, el esposo de la actriz inglesa. Él es un actor inglés que tiene algunas películas de Shakespeare, pero Kenneth Branagh fue el que le dio vida al personaje de Wallander. Y hay ahora en Netflix una serie de 7 capítulos sobre el joven Wallander. Y está basado también en la obra de Henning Mankell. Por supuesto, un referente de la novela negra sueca. Así es. Y ahí, bueno, me atrevo a recomendar una novela de Mankell que se llama El Chino, que tú ya leíste, que se me hace maravillosa. Es excelente. Es totalmente recomendable. Y bueno, pues de ahí... Y esa habría que hacer un apunte con El Chino, porque, Diego, esta novela del Chino hace referencia a aquellos trabajadores de China que fueron a hacer el ferrocarril en parte de Canadá y Estados Unidos, que literalmente los utilizaban para ir a poner la dinamita y en ocasiones volaban ellos con todo y la dinamita, y esa matanza de los chinos
y lógicamente viene con una historia contemporánea, con un chino que se va a vengar y que se va a vengar de todos los que tuvieron algo que ver con esa muerte de sus antepasados. Entonces es una novela muy interesante, te mantiene al filo del sillón, no te deja dormir. Es de esas novelas que tiene un capítulo y dices, bueno, un capítulo más y me duermo, pero te va llevando por la forma en que la va narrando, o sea, muy bien hecha. Creo que Mankell es una novela, no sé si de 500, 600 páginas, pero la devoras porque está muy bien lograda. Y creo que, Muy aunque bien no es lograda. de Wallander, es una novela muy bien lograda de Mankell. Efectivamente. Oye, Entonces, Martín, dime. te iba a comentar que cómo vas efectivamente transportando a veces el escritor al personaje. Por ejemplo, recordarás que creo que Mankell, si no mal recuerdo, tuvo Alzheimer, igual que su detective Wallander. Wallander en la última novela de la serie Wallander tiene Así Alzheimer, es, tiene que retirar. Entonces, de alguna manera, cuando el escritor lleva totalmente declarado. Sí, sí. esa situación que tú, Vargas Llosa tiene por ahí un libro sobre la importancia de la ficción y me parece que es un librito con otro escritor, ahorita por aquí lo tengo a la mano, pero Vargas Llosa se refiere a que en ocasiones la ficción te ayuda a resolver lo que la realidad no permite. Entonces, tal vez Así tú es, tocaste claro. el tema de Stieg Larsson con su chica del dragón tatuado, Lisbeth Salander, que es una hacker en Suecia, y esta hacker está haciendo, de alguna manera, cobrando venganza en contra de los hombres que maltrataban a las mujeres. Entonces, de alguna manera, Así es. esta heroína hace lo que en la vida real en ocasiones no se puede hacer, se mete en la ficción como un zorro, como un Superman, y empieza a cobrar aquellas facturas pendientes de una sociedad misógina, machista, y lógicamente la lectura de gentes como Larson con su Lisbeth Salander, creo yo que van marcando tendencia y modifican el comportamiento de la sociedad. No sé si estarán de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Como he mencionado, es un parteaguas que tiene influencia, sí, de los autores que hemos mencionado suecos. Digo, pero es un parteaguas, es un parteaguas, es un hecho. Y es, ¿cómo te diré? La novela negra a partir de Larsen en Suecia es totalmente diferente. Ahí viene ya, por ejemplo, Camina Larver, ¿sí? Es que aunque no llega a ser lo mismo, pero ya ella ya, ¿cómo te diré? Pues bueno, se acerca, ¿no? Se acerca Oye, precisamente a pero Larsen. Larsen escribe tres Cuatro, novelas y cuatro. Larsen le da un infarto, le deja tres En la novelas de la primera, serie en la de la primera, serie. Lisbeth Salander tiene tres novelas, cada una de 1000 páginas, es algo, y luego le da un infarto. Inclusive la pareja de Larson tuvo problemas porque no le querían reconocer, por ahí tuvo un juicio en contra del Estado efectivamente. para que le dieran los derechos de las novelas. Y después viene Larson quería hacer 7 novelas sobre la serie de Lisbeth Salander. Y luego Así por es. ahí viene un escritor que hace 2 novelas más, inclusive una ya la Tres, llevaron tres. ya la llevaron a la pantalla. En este momento son 6 novelas. Son 6 novelas ya. 3 Seis de novelas. Larson, 3 del otro. La primera novela de Larson, la hacen película en Suecia y película en Estados Unidos. Inclusive Así James es. Bond, Daniel Craig es quien hace al detective Michael Blomqvist. En la versión americana, En sí, la versión efectivamente. americana, la versión muy Hollywood. Y las 3 películas suecas, que están basadas cada uno en cada uno de los libros de Larson, son una maravilla. Por ahí Una las maravilla. películas. Totalmente recomendables, ¿eh? Totalmente recomendables, porque están verdaderamente muy acercadas al libro, Sí. ¿sí? Son Sí. una maravilla y totalmente recomendables. Sí, sí, Y bueno, luego indudable. viene otro escritor que retoma el trabajo de Larsen y que lleva de alguna manera para explicar la complejidad de este personaje, Lisbeth Salander, y del periodista Michael Blomqvist, que van haciendo una investigación, sobre todo tiene que ver con el pasado de ella, con un padre abusivo, golpeador, que tiene que ver con el tema de la trata de mujeres en aquellos países de Europa Oriental,
está situado sobre el tema de la droga. O sea, hay todo un antecedente que toca Larson en sus novelas y que lamentablemente falleció por esas costumbres que tenía él de fumar y de tomar y de malpasarse y de dormir poco y de no hacer ejercicio en una vida sedentaria. Le da un infarto y sin embargo la obra que deja es una obra maravillosa. Maravillosa, sí, efectivamente, Y efectivamente. les quiero comentar que tengo por ahí, acabo de conseguir una obra de Larson sobre el asesinato del primer ministro sueco Olof Palme. No he leído todavía su libro, pero me llama mucho la atención a ver cuál es la conjetura a la que llega Ah, sobre ese asesinato político. Y yo te quería decir que, por ejemplo, de Larson y la novela sueca, ¿quién sería en este momento el parteaguas de la nueva novela negra para ti? Bueno, tenemos obviamente a nuestra amiga Camila Larvel, que está obviamente peleando por ese título, ¿sí? Eh, Creo que lo va a lograr porque ha mejorado mucho en sus últimos libros, sus últimos 2 o 3 libros, uno que se llama Perfume y Mujeres, precisamente sobre el abuso sobre las mujeres y demás. Ya ella empieza verdaderamente a pegarse más a eso que dejó Larsen precisamente, ¿sí? Entonces creo que vamos a tener sorpresas muy interesantes de Camila Larvel, ¿sí? ¿Y qué te Creo parece? que es quien ha heredado. ¿Y qué te parece Pierre Lemaitre, el francés que es un psiquiatra que se mete a escribir novela Bueno, negra? yo antes de comentar a Pierre Lemaitre, creo que es conveniente que hablemos de la novela española. ¿Ok? La novela negra española está en este momento en un punto muy importante. Como sabemos, los españoles, su novela, bueno, pues era escribir sobre el problema que se derivaba de la guerra civil. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos escritores habían escuchado de sus abuelos o de sus padres pues lo que había sucedido durante 40 años con esa dictadura terrible, ¿no? Y tantos muertos. Y pues tenían que sacarse la espina y todos empiezan a escribir sobre el tema. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Cercas, ¿sí? Que brinca la palestra precisamente con el soldado de Los soldados de Salamina. los Y soldados hay de una, Salamina, y hay una película de los soldados de Salamina. efectivamente. Y sin embargo, hoy en día, ¿qué está haciendo? Está Novela negra. escribiendo novela negra y está Sí. escribiendo, ya va en su segundo libro, ¿sí? Y la verdad, son muy recomendables. O sea, no olvidemos que es un escritor de primera, ¿sí? Y tenemos también a Pérez Reverte. Claro. Pérez Reverte con el tango de la Guardia Vieja empieza precisamente a coquetear ya con la novela negra, ¿sí? Y luego saca sus libros de Falcó, Eva y Sabotaje, que no son tanto de novela negra, pero es el telón sobre el que están hechos la guerra civil, sí, la parte de los republicanos y demás, y Falco para quien trabaja, y hay espías, pero también es novela negra, porque hay muertes y demás, ¿no? Entonces, creo que es muy importante. Y tenemos otros autores que se conocen poco, que por ejemplo, Juan José Gómez Jurado. Juan No José lo he Gómez, leído, no lo conozco. ¿Qué nos dices de él? ¿Qué recomiendas de él? una maravilla, una maravilla. Él salta a la palestra con un libro que se llama, les voy a decir exactamente, lo tengo aquí apuntado, ¿sí? José Bueno, Gómez Jurado. Es Gómez Jurado, sí. Sí, ay, Dios mío, perdón, discúlpenme. No. Es Eh, Es que es Hola, amigo. su primer libro y brinca precisamente a la palestra y ahora tiene él el,
una trilogía, Ya. que se llama La Reina Roja. Ya. ¿Sí? ¿De qué se trata esto? La Reina Roja es una especie de nuestra amiga, nuestra heroína con Larsen, Ok. pero que es buscada por un grupo que se deriva precisamente de la Unión Europea Ajá. y se trata de que cada país tenga su reina o rey rojo. En Ya. realidad en el libro no aclaran mucho si lo del rey rojo, pero se supone que así es. Y la reina roja son personas que buscan en las universidades con un intelecto superior, que Ya. tienen que pasar varias pruebas, los van calificando y después los van preparando. Y son gentes que a través del intelecto y de ciertos componentes químicos que toman también, van descubriendo el terrorismo a futuro, Ujú. o asesinatos, o esto o lo otro, pero no disparan. Ellos no están en la guerra misma, ¿no? Están Se van a preparar para detener esa situación, ¿es la idea? exactamente, es la Porque idea. Y están trabajando en ello, ¿no? Están trabajando en recordarás, ello. recordarás las novelas de Philip Dick, que luego hicieron película, Ajá, el The Minority sí, Report, que sale por ahí, sí. y esa película basada en la novela de Philip Dick tiene algún componente similar a esto que estás comentando. Sí, 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 bueno, pero sí. pues ha sido un éxito en España, ¿sí? Y bueno, el libro con que, perdón, y aquí me regreso un poco, el libro con que salta a la palestra precisamente Gómez Jurado es El espía de Dios, fue su primer libro, Ujú, el cual recomiendo, tiene ujú, otros muy buenos, ujú, como Cicatriz, ujú. u otro que es maravilloso. El espía de Dios es precisamente una semana entre la muerte de Juan Pablo II al Ya, momento que se va a elegir papa. Y ya. en ese momento hay muertes continuas, Ujú, ¿sí? Por alguien que no se sabe quién es. Y empieza a matar cardenales. ya. Cardenales que posiblemente fueran a ser elegidos papa, alguno de ellos. Entonces, la idea es matarlos antes y los matan en forma terrible. Es un asesino en serie terrible. No les cuento más porque vale la pena leerlo, ¿sí? Ya, ya, ya. Y después de eso, bueno, brinca a varios libros, Gómez Jurado, y entramos precisamente a La Reina Roja y demás, que son en este momento ya una trilogía. Vale la pena leerlos, están muy interesantes, todos se desarrollan en España, inclusive tiene uno que se llama Reina Roja 1.5, que simplemente es nuestra heroína caminando por Madrid, y quien conoce Madrid o va a ir a Madrid es muy interesante porque nos va narrando que todo está a 10 minutos de donde está. ¿Sí? Si está precisamente en la terminal de Atocha y dice, oiga, a tal punto está aquí 10 minutos, es lo que te contestan los madrileños, Ya. ¿sí? Y entonces te va llevando un poco por todos lados. Y Sí. luego tenemos a Eva García Sáenz de Urruti, por Ujú. ejemplo, otra escritora que para mí es muy buena, que tenemos ya una película en Netflix, se llama El silencio de la Ciudad Blanca. Ya la vi. Una recomendación tuya. Interesante. Sí. Efectivamente, sí. Eh, es una trilogía, vale la pena leerlo, son los nuevos escritores españoles, vale la pena, como vale la pena leer a Cercas en sus dos libros, Ujú, ¿sí? Que están excelentes, ¿sí? Y de ahí podemos brincar, si me lo permiten, a la novela americana, que bueno, ya tú ujú. mencionaste a Hazlitt con la gran película y libro El Halcón Maltés, y quienes vienen después, ¿no? Tenemos al propio Dan Brown, parece mentira, pero donde nos hace una especie de novela negra, pero muy comercial, ¿no? Ujú. Pero ahí se deriva, creo yo, bueno,
hay asesinatos en todas sus novelas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Digo, si las han leído, pues encontraremos eso siempre, ¿no? Y el seguimiento que se le da. Muy comercial, pero interesante, porque siempre nos hace un tour por la ciudad que toca, ya sea Roma o Venecia o París, ¿sí? Y luego podemos brincar a David Baldacci. David Baldacci, que brinca la palestra con Poder Absoluto, que se hizo película con Clint Sí, Eastwood. Clint Eastwood, muy buena. Muy buena película y libro excelente. Pero ¿qué es lo que hace este hombre? Brinca precisamente, tiene 3, 4 novelas inter y después tiene novelas en serie, como Camel Club, por ejemplo, que son 6 libros en este momento, en el cual está hablando siempre del héroe americano, en fin. No obstante, son muy interesantes sus libros. Tiene varios, que son varias trilogías, 3 o 4. Yo creo, esperando a que las publica para ver si alguien se las toma y las van a hacer serie o van a ir al cine, ¿no? Pero son muy interesantes porque en todas nos habla de los interrelaciones que tiene la CIA con los demás departamentos, con la presidencia, con esto, con lo otro. Entonces es muy interesante, una buena narrativa, ¿sí? Tenemos a Luke Carrigan, que bueno, lo menciono porque es un autor americano que escribe a lo bestia. Su heroína es Brigitte, ¿sí? Una mujer muy sexy. Y entramos a otros temas, pero vale la pena. Y de ahí podemos brincar a varios autores, inclusive en Japón tenemos a quien está escribiendo sobre los gatos, ¿sí? La gata Holmes, ¿sí? La cual ayuda al detective a descubrir al asesino siempre. Él se llama Jido Akagawa, ¿sí? Ya. Que son muy Oye, interesantes. no sé si has leído algo de un autor español, Antonio Mercero, que tiene una novela que se llama El final del hombre y No que, lo he leído. y que tiene que ver, Diego, no sé si tú leíste El final del hombre. Bueno, el autor fue recientemente nombrado miembro del Premio de Alfaguara y ha sido también escritor de series de televisión y cine en España, guionista, y lo que centra él es en esos nuevos temas ahora que estamos celebrando las marchas de la comunidad LGTB, ¿no? Y el respeto a la diversidad sexual, Ajá. que en estos momentos, bueno, El fin del hombre, que ya va también en la segunda novela, donde el detective pues narra dentro del esclarecimiento de un crimen, porque si no, no sería novela negra, la transformación de su persona de cambio de género a Sofía, ¿no? Y ahí también quisiera hacer el comentario de la novela negra. Yo veo 4 vertientes, ¿no? Uno es la visión del oficial, ¿no? Del detective o el que está investigando el crimen, ¿no? Otro es la víctima, el criminal, y no me quedo claro porque creo que no hemos tocado tampoco el tema de la novela negra vista desde el juez. Porque en todo este proceso de la novela negra, algo queda muy claro. Estamos hablando de crímenes, ¿no? O sea, Sí. el detective, el criminal, la víctima y el juez. Desde la vista del juez, ¿quién podría o qué novela podríamos estar hablando? Si me lo permites, hay dentro de la novela americana, y se hizo una serie en los años 60, donde precisamente, quiero acordarme del nombre, no lo tengo todos sus libros tienen que ver con el proceso judicial, ¿sí? Él está en una silla de ruedas, el abogado, ¿sí?
es muy interesante, es muy interesante. Por ahí lo tengo, lo voy a mandar. ¿Sí? No recuerdo en este momento, pero efectivamente es novela negra vista desde el punto de vista del judicial, ¿no? El abogado, el juez, lo que deciden, etcétera, etcétera. En eso tienes mucha razón, Diego. Y no recuerdo otros, eh, pero bueno, tenemos dentro de eso. Es un clásico americano, ¿eh? Luego, bueno, tenemos, no quiero dejar de mencionar a la novela negra china, ¿sí? Ya los chinos están también entrando con Yang Kung, donde tiene al inspector Chen Cao. Tiene como 10 libros aproximadamente. Quiero decir que muy interesantes y muy bien escritos, ¿eh? A lo mejor en la traducción se pierde algo, desde luego, ¿sí? Y no dejar de mencionar precisamente a nuestro gran escritor cubano. Te iba yo a poner tarjeta amarilla si no lo mencionabas, a Padura. No, por eso dije, no debemos de olvidarlo. Padura es Padura, digo, y hay que leerlo, desde luego. Tiene Sí, libros maravillosos. creo Sí. que la novela negra, si en este momento yo recomendara la aproximación a un autor, yo recomendaría sin lugar a dudas, claro, a Stieg Larsson. Su obra de Larsson yo diría que es imprescindible, pero por supuesto recomendaría al detective cubano Mario Conde. Creo además, Exactamente. y diste tú un comentario, por ejemplo, cuando hablabas de Dona León, de los libros de Vázquez Montalbán. En Leonardo Padura se da esta situación de la comida cubana, de la Así es. música, la camaradería, este regreso al pasado, en su primera novela de Pasado Perfecto, la referencia a Hemingway. Padura, yo creo que, bueno, además, Padura tiene una novela que me parece una de las mejores novelas que he leído en los últimos 10 años, que me parece una maravilla, El hombre que amaba a los perros. Parece algo... Te la iba yo a mencionar, desde luego, desde el, hombre, luego. el hombre que amaba a los perros, me parece que es una novela del tamaño, por ejemplo, como Conversación en la Catedral de Vargas Llosa. A mí me parece algo que además sí. Padura dice que él dijo que iba a ser escritor cuando leyó Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, y su novela me parece El hombre que amaba a los perros, algo genial. Sin embargo, su detective Mario Conde, muy bien logrado, maravillosamente bien logrado. Desde Yo luego, creo sí, que sí. eso sería, y alguien que se sale un poquito y que obliga a que tengamos que exprimir los libros por la sangre que salen de ahí, es el francés Pierre Lemaitre. Sí. Bueno, yo quiero mencionar de Padura, creo que has mencionado, para mi manera de ver, su mejor libro, a mi manera de ver. Y luego entramos precisamente a Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre, como lo he comentado, creo que sus novelas son la novela negra de lo negro. Sí. De lo sí. negro. Sí. Estamos entrando a ver, y aquí es importante. Creo yo que las nuevas generaciones, ¿sí? Están exigiendo algo más. No nada más aquello de que, pues bueno, como el Orient Express, de que, bueno, pues recibió 11 puñaladas, por ejemplo, y que se trata de investigar qué sucedió, y Hércules Poirot está pensando y analizando y taca, ¿no? No. Las nuevas generaciones ya no se quedan con eso. Y ya lo encontramos un poco en Dona León. Dona León nos brinda en su narrativa precisamente aspectos sobre la patología, ¿sí? Realmente entra a fondo en estos temas, en la parte cruda. Y cuando hablamos de Pierre Lemaitre, estamos hablando de lo crudo, precisamente por los antecedentes del propio escritor, que además tiene una narrativa fabulosa, ¿sí? Pero no olvidemos que él es un psiquiatra y que transpone precisamente sus experiencias, creo yo, a sus libros. Tenemos el punto ahí en el libro de Axel,
por Ujú. ejemplo, donde Oye, pero habría que ponerle también a quienes, a nuestro público oyente y a quienes nos están viendo y que no se han aproximado a la novela de Lemet, que su detective, Pierre Camille, es un hombre que nace con una muy corta estatura porque su madre era una fumadora empedernida, pero que fumaba uno tras otro, y entonces él nace con una situación muy particular, mide 1,35 y así está, es, y está casado con una bellísima mujer que se llama Irene. Entonces, no les así es. vamos a spoilear la trama, pero el primer libro de Lemet se llama Irene, Bien, para que efectivamente. sobre el desarrollo. El segundo libro de Lemet se llama Alex y lo han llevado a la pantalla, lo han hecho película. Y ese libro a mí en particular, sinceramente, me llamó mucho la atención. Es como ir en una montaña rusa. Así La es, un tobogán. narrativa, la narrativa es, y además me parece que muy bien logrado, porque el libro está diseñado en 3 o 4 partes, donde primero secuestran a esta persona y luego donde te das cuenta que hay una serie de crímenes que le atribuyen a ella, pero entonces no sabes qué está pasando y lo va desarrollando Lemet como ir partiendo una cebolla en gajos, hasta que te deja verdaderamente una novela muy bien lograda, con mucha sangre, inclusive tratan de hacer un homenaje y de rebasar a la novela negra sueca. Y Ah, sí. creo que lo logra Lemet. Y Eh, eh, Esto es importante, esto que estás mencionando. En primer lugar, nos encontramos con el antihéroe, sí, ¿sí? En ese detective encontramos al antihéroe, ya no es el Wandaler o no sé, algunos de nuestros héroes que encontramos en las novelas, no. Aquí estamos encontrando precisamente a un hombre que, como tú dices, mide 1,30 y tantos, menos de 1,40, delgadito, siempre se queja de que las piernas cuando se le sientan cuelgan. le cuelgan, pero con una inteligencia y un cerebro que Sí, bruto, ¿sí? sí, Él nos muestra todo eso, no olvidemos que es un psiquiatra y básicamente, y creo yo, es la nueva novela negra. Yo sí. quiero ser muy puntual en eso, es la nueva novela negra, es la novela que, que se está solicitando por las nuevas generaciones, donde nos piden que verdaderamente, o se pide que verdaderamente se expongan las cosas como son, Ujú. ¿sí? Bueno, pues, la crudeza en sí. Y Oye, ahí es. y yo preguntaría a los dos, no sé si ahora, si las nuevas generaciones están leyendo mucho o están aprovechando estas plataformas de streaming en donde tienen Netflix y donde tienen Premium y Disney, y esto les lleva una serie de contenidos que, bueno, por supuesto, me encanta el cine y por supuesto también me gusta de vez en cuando ver alguna buena serie, pero considero que a los nuevos talentos habría que irles recomendando que se aproximaran a la literatura, porque por supuesto que te deja otro sabor el libro y te deja otras vivencias y te desarrolla la imaginación de otra manera que acercarse a las plataformas. La pregunta es, ¿se podrá lograr o será muy complicado? No sé qué opinan ustedes dos. Yo en lo personal creo que es un poco complicado. Eh, Ahorita que me mencioné a Lemet, que lo hemos comentado, estamos hablando de una generación que está solicitando precisamente ese tipo de novela negra, pero estamos hablando de los millennials, no estamos hablando de los jóvenes, ¿sí? Los jóvenes están más enfocados, a mi manera de ver, salvo excepciones tal vez, están más enfocados precisamente a las series de televisión, a las series que están en los diferentes streaming, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque es más fácil digerirlo. ¿Por qué? Porque vienen de ello, vienen de jugar con todos los juegos habidos y por haber, Uh y, -huh. y, y es mucho más fácil en todos sentidos, ¿sí? Eh, no sé, no sé realmente en qué va a terminar. Creo que se lee mucho porque el porcentaje de libros editados
diariamente es muy importante. Ahora, no sabemos realmente cuántos continúen o mueren, ¿sí? Y cuántos tengan éxito de los que en un momento Claro. dado están publicando, ¿no? Tú, Diego, ¿qué opinas? No sé, Diego, ¿qué opinas por ahí? No, bueno, yo creo que ahorita la producción que se tiene ahorita sobre cualquier tema es abismal, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que llegamos a un momento de la producción en que grandes autores que arrasen a las masas y que trasciendan a diferentes estilos, pues se vuelven muy pocos, ¿no? O sea, ya que hablamos de novela negra y otros géneros, yo creo que también habría que hacer importancia en temas como, en autores como Frank Millers, de Sin City, que es una novela negra, eh, pues donde si hablábamos anteriormente de que el francés Lemaire hablaba sobre la sangre que se va a salir del libro, pues Sin City es las balas y los pedazos de cuerpo que se salen del cómic, ¿no? En este caso, Frank Miller empieza haciendo cómics, ¿no? Pero Es un cómic que va a... pero el género de la novela negra trasciende y se transforma en otro tipo de expresiones, ¿no? Con el caso de Sin City, ¿no? Que también llega a la pantalla con una buena adaptación de Roberto Rodríguez y con colaboración con Quentin Tarantino, que luego hablaríamos también de que pues, las series de Kill Bill o las películas de Tarantino tienen algo del estilo de la novela negra. Y yo diría que también en la ciencia ficción hay novela negra. O sea, Efectivamente. el claro ejemplo de Isaac Asimov de El fin de la eternidad, donde, pues bueno, es la historia de un detective del tiempo, ¿no? Que toda la trama, para no trolearla, es pues regresar al amor, una dama por la que quiere recobrar, ¿no? Y transforma toda una línea de tiempo de la especie humana, ¿no? Y Sí, de la y serie en de Yo este, Robot, pues sí. está Sí, Bóvedas de efectivamente. Cielo, ¿no? Donde precisamente la película de Will Smith de Yo Robot, pues no es de la novela, no es de la serie de Yo Robot, sino de Bóvedas del Cielo, donde es un detective que se asocia con un robot que rompe las leyes de la robótica, ¿no? Que tiene una ley cero y por lo cual es un robot que puede matar. Y entonces aquí Bueno, Diego, la importancia de la novela en este caso es esa relación del robot asesino, pero que es un robot con conciencia y que sabe que puede matar, pero que mata por el bien de la humanidad. Y ahí viene una discusión de, ¿es bueno matar? ¿Mataríamos a Hitler si tuviéramos la capacidad del sí, magnicidio? sí, sí. O sea, oye, también hay otras sí, instituciones. O sea, yo creo que la sí, novela negra tiene mucho gran éxito, como se ha mencionado en distintas partes de este programa, en que toma muchos elementos etnográficos de la realidad y que se podrían también explicar los entornos sociales en los que se vive el autor y en los que se vive el tema, ¿no? Desde la narcocultura a cómo se vive y se expresa una taquería, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es tanta la producción que hemos perdido la capacidad de tener un gran autor que unifique generaciones. O sea, en este proceso de producción por internet, pues más bien yo creo que los gustos se agrupan por diferentes personas y diferentes grupos de edad que se asocian y se juntan en diferentes sitios de internet y con diferentes consumos. Pero no hay así como que digamos un autor que logre romper y trascienda generación, que trascienda diferentes grupos de edad y diferentes visiones, no se ve porque es propio de esta modernidad que vivimos en la que no hay grandes relatos que unifiquen a las poblaciones. Sin embargo, creo que sí hay estadísticamente mayor producción y hay mayor cantidad de lectores que en cualquier época del planeta. Y con la facilidad Totalmente de de la acuerdo. distribución de los EPUB o los PDFs, las tiendas virtuales de libros, bueno, yo creo que aquí hablaríamos ya viendo otro problema, que es la transformación de la cultura del libro en papel a cómo acceder al libro de manera digital, desde celulares, tabletas y adaptadores de libros, ¿no? De la pintura electrónica, del texto electrónico. Pero bueno, ya es
ya también estaríamos en otros problemas de la galaxia Gutenberg, ¿no? Sí. Así es. Lleguemos mejor a la novela. Recordé ahorita, comentabas, por ejemplo, sobre todo Philip Dick tiene una novela que luego se hace una película de culto que lleva a Harrison Ford en su protagonista, Blade Runner, y además es un policía del futuro que va a buscar a unos replicantes, que son estos robots que los crearon para mandarlos a otras galaxias a hacer el trabajo que los seres humanos no van a hacer. No sé si recuerdan ustedes aquella frase de un político que dijo que allá en Estados Unidos los mexicanos hacían el trabajo que no querían hacer ni los mexicanos, ni los mexicanos hacíamos el trabajo que no querían hacer las personas de color en Estados Unidos. Pero bueno, este libro de Philip Dick hecho novela con Harrison Ford y que tiene que llevar a estos replicantes que son unos robots a los que los mandan a hacer trabajo de limpieza en el espacio o de minería y que tienen un tiempo de vida, y tiene que ver con estos robots que quieren seguir viviendo, y entonces mandan a Harrison Ford en este policía que los tiene que ir a matar, y entonces con el final de la película de Roy Batty llorando en la lluvia cuando él salva a Harrison Ford, y con ese discurso que le dice que mis lágrimas se van a perder como el llanto en la lluvia, ¿no? Como mis sueños sobre la vida. Yo creo que tiene que ver también con una novela negra del espacio, del futuro, o una novela negra de ciencia ficción. Yo les quería comentar que hay una historiadora norteamericana, Lynn Hunt, que tiene una obra que se llama La invención de los derechos humanos. Y Lynn Hunt dice que después de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuando viene también la Declaración Americana o la primera Constitución Americana, existieron un par de obras de la literatura que ayudaron a fijar en el imaginario colectivo de muchas sociedades algunas historias que tenían que ver con la reivindicación de ciertos derechos. Es muy interesante su libro. Entonces, yo creo que la novela negra, y vuelvo a Stieg Larsson y vuelvo a su personaje de Lisbeth Salander, se convierte, Martín, Diego, como aquellos espadachines que venían en los Pardaillán, aquellos espadachines de los tres mosqueteros, que eran hombres, ahora están poniendo en el centro de un problema mundial para erradicar la violencia en contra de las mujeres a un personaje mujer que en una Suecia trata de visibilizar un problema y poner orden en contra de aquellos hombres que atacan a las mujeres. Me parece muy bien logrado para llevar un mensaje que se debe de erradicar o se debe de luchar en contra de estas situaciones de violencia en contra de las mujeres. Me parece algo muy bien logrado en la literatura y algo que destaca Hunt en su libro de La invención de los derechos humanos. Por otro lado, creo que la novela negra también tiene que ver con el tipo de sociedad y el tipo de escritor, como apuntabas tú, Martín, para poder reflejar la intensidad de la novela. O sea, yo creo que es una novela negra más rosa la de Padura, con su detective Mario Conde, con una Habana empobrecida, con una Habana donde se cometen otro tipo de delitos, a pensar en una novela negra como la de Lemaitre, en una Francia, o sea, son completamente distintos, y la novela de Elmer Mendoza en México, que tiene que ver con sociedades en donde el narco, hay un artículo que publicó hace poco Héctor de Mauleón, recientemente, el 22 de abril, que habla las ciudades más peligrosas del mundo, las 50 ciudades más peligrosas del mundo, y curiosamente de ellas 18 están en México. Las primeras 6 ciudades más peligrosas del mundo están en México. Entonces imagínate nada más lo que quiere decir esa realidad. Da para escribir literatura, para escribir novela negra, y la realidad que vive quien la va a escribir es muy diferente al de una sociedad mucho más tranquila. Y creo que al final se va a hablar de la escritura. Claro, por eso, mira, hay una gran diferencia entre la novela sueca, hoy en día, que viven muy diferente, a una novela como la de Padura,
o la visión de Elber Mendoza, donde está precisamente en la parte norte del país y además la parte de Culiacán y todo eso, donde verdaderamente se matan porque te ríes. Entonces, son situaciones y experiencias totalmente diferentes, ¿sí? Totalmente diferentes. Obviamente son novela negra que no tienen nada que ver una con la otra. Eso es un hecho, ¿sí? Y si vemos a Lemet, pues sí, su novela negra pues es totalmente diferente, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque se deriva de una experiencia que él tiene, te hablé y lo comentamos, de las experiencias directas e indirectas que tiene el escritor, ¿sí? Lo comenté al principio. Entonces, Lemaitre no es la excepción. Y ahí podemos ver la experiencia indirecta, o más bien directa, que es ser un psicólogo, perdón, un psiquiatra, ¿sí? Que tiene determinadas experiencias y que las plasma en sus libros, que hoy en día pues, son muy buenos, ¿sí? Y así, si nos atrevemos el día de mañana, tú te atreves a escribir sobre la novela negra, pues posiblemente vas a escribir sobre el entorno donde vives, con la experiencia que has tenido entre Aguascalientes y Tuxtla y San Cristóbal, etc., etc., ¿no? Y te vas a ubicar ahí. Y es totalmente diferente a lo que puede escribir, por ejemplo, y lo vemos con Paco Ignacio Taibo, que como dije, pues todo se circunscribe a la zona del Distrito Federal en Claro. aquella época, ¿sí? Él te habla nada más de eso, del Distrito Federal, ¿sí? Y además de ciertas conurbaciones, ¿no? En el Estado de México, pero hasta ahí llega. No, Martín, pero recuerda, por ejemplo, que de pronto viaja Héctor Velasco Shane a la frontera, tiene una novela que se llama Sueños de Frontera. Sí, No efectivamente, sí, es no sé cierto. si tiene que ir a Chihuahua o a Ciudad Juárez, por ahí a ver una maquiladora, anda investigando un crimen y por ahí, pero regresa a la Ciudad de México. Sí, Por sí, supuesto, bueno, Héctor Velasco Shane, que me parece un personaje maravilloso, muy bien logrado de Paco Ignacio Taibo, que tiene que ver, por ejemplo, con que compartía el piso, no sé si era un tapicero o un plomero, con el que compartía por ahí. Tapicero. Y además era un personaje, por ejemplo, recordarás, Héctor Velascorán no toma alcohol. No, Héctor Velascorán toma toma refrescos. refresco. Refrescos que los tienen ahí en su oficina, en un nicho. Y fuma como chacuaco. Y curiosamente, pues Paco Ignacio Taibo no toma alcohol y fuma como chimenea. Entonces, de alguna manera, transfieren esas cualidades de ellos mismos, los escritores, a su detective para ir llevando el personaje. Probablemente lo que la ficción no, lo que no eres en la vida real, lo llevas a la ficción para resolver un problema que tal vez queda corto o que no tiene solución, y en la ficción tu detective resuelve, hace justicia, mata a los malos y logra un final feliz. Su personaje a mí me parece maravilloso, muy bien logrado, y estas cicatrices que va dejando en el cuerpo, que es lo que lleva el ir tratando de poner orden, ¿no? Entonces, me parece que lo logra muy bien. ¿Qué recomendarías tú? 3 autores que tú recomendarías que si va uno a aproximarse a la novela negra, que tiene uno que leer. ¿A quién recomendarías para nuestro público oyente? El complot mongol, desde luego. Sí. Larson. Larson, de acuerdo. De acuerdo. Y posiblemente, para no decir que lean a Lemet, porque sería muy fuerte, ¿sí? Que entraran con Juan Gómez Jurado. Ya. Que en este momento vale la pena leer, ¿sí? Que empiecen precisamente por el libro precisamente con el que se sube a la palestra, ¿sí? Y pues bueno, y de ahí pasen precisamente a los libros de la Reina Roja, que valen la pena. ¿Va? ¿Sí? Yo Yo, empezaría por ahí.
recomendaría los 3 libros de Larson, La chica del dragón tatuado, la historia de Lisbeth Salander. Me parece que son los 3 libros que yo recomendaría para quien quiera aproximarse a la novela negra contemporánea. Por supuesto, a Padura, los 7 libros no, ya van 9 por ahí, 9 libros de Padura, que me parece su personaje Mario Conde muy bien logrado. Y los 2 primeros de Lemet, que hacen además un homenaje a la novela negra no contemporánea norteamericana. Tanto Irene como Alex, yo recomendaría también que se dieran una aproximación, y después de ahí que vayan encontrando. Hay muchísima obra que se puede publicar. Yo creo que vamos a agradecer, Martín, que tus próximas colaboraciones en Crisol, que nos vayas ayudando a ir dando algunas recomendaciones puntuales que podamos ahí dar a nuestro público lector. Te vamos a pedir mucho, ¿no? Y te agradecemos esta deliciosa tarde en la tarde, y agradecemos a quienes nos escuchan, que se aproximen a la novela negra, y que quien quiera incursionar también en darnos una recomendación, que la mande para que la publiquemos en la revista Crisol Hoy. Diego, a la orden. Pues ya si no tenemos más, porque también nuestro editor Aníbal nos está pidiendo que no nos extendamos tanto en el tiempo, porque luego tiene problemas para editarlo. La edición. La edición, resulta que luego una hora se vuelve como 18 horas de edición. Vamos a hacerle caso al editor y vamos en este momento a mejor cortar, y vamos a, en todo caso, programar otra participación más sobre novelas negras y otro tipo de literatura. Yo creo que Martín nos puede ayudar en esto y más, ¿verdad? En otro momento. Doy las gracias, Martín, por haber estado aquí con nosotros. Enrique. Encantado. Muchas gracias a ustedes. Si no tenemos nada más ahorita que agregar, no es porque no queramos o no tengamos, sino porque los tiempos de edición así nos están reclamando. Así es. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta fue una producción de Crisol Hoy en asociación con A Opinión de Aníbal Salazar, y los esperamos en nuestra siguiente cita. Muchas gracias.